Vamos a nuestra última enseñanza de la hermosa serie sobre la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento en la actualidad. El título de la enseñanza es Dios y las prácticas ocultas. Deuteronomio, esta ley está en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Vamos entonces al libro de Deuteronomio. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, ¿qué tiene Dios para cada uno de nosotros? Qué lindo, una familia, un destino, una tierra. Es lo que dice, que Dios tiene para ti un buen destino. Una porción de esta tierra, de este planeta es para ti y otra porción es para mí. Dios a cada uno le tiene una porción. Y dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Hay costumbres buenas, pero hay costumbres malas. Y Dios dice que las malas no las debemos imitar. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Unas personas, empieza diciendo Dios, que tienen su porción, pero dice Dios al final que otras personas pierden su porción. ¿Por qué yo puedo perder mi destino? Mi bendición, ¿por qué la puedo perder? La bendición de tener un hogar feliz, de tener mi provisión, ¿yo por qué la puedo perder? Y otras personas sí la pueden ganar. La razón está aquí, las prácticas, de ahí viene el título de la enseñanza, las prácticas ocultas. Hay personas que dicen, yo sé que mi abuelita o un familiar que ya murió me está ayudando, pero aquí dice que está prohibido hablar o consultar con los, ¿sí lo leíste allí? Con los muertos, que es una práctica oculta, peligrosa y que va a hacer que tú pierdas tu bendición. Dios tiene una bendición para cada uno de sus hijos, una porción para cada uno de nosotros, una porción de felicidad, una porción de alegría. Para adentrarme en la enseñanza, en la explicación de este tema tan radical, importante para nuestro futuro, quiero usar un ejemplo de Colombia, algo que nos sucedió entre el año 2010 y 2011. Quiero que miren las pantallas y vean este ejemplo de lo que nos sucedió en Colombia. Según los expertos y la historia, nunca habíamos tenido este registro en nuestro país, tanta lluvia, nunca. Por ejemplo, en Cartagena en una ocasión llovió 4 días, día y noche sin parar. Así lo registraron diarios de otras partes del mundo. Muéstrame la noticia. Por ejemplo, el BBC News escribió, Colombia sufre el peor invierno en años. Para el momento que fue octubre del 2010, ustedes ven la fecha cuando la BBC registró esta noticia, octubre de 2010, dice que ya habían damnificados, observas la parte derecha arriba, 986,000 personas sin casas. ¡Wow! Nunca se había registrado tanta cantidad de personas damnificadas. Otro diario, por favor. Este es El Mundo, diario El Mundo América. Dice, ellos ya lo registraron en noviembre y en noviembre dice más de 1 millón de damnificados durante el invierno en Colombia. ¿Cuántas personas habían muertas? Aquí hay una lista, dice, hasta el momento hay 10 muertos, 183 heridos, 27 desaparecidos. El gobierno reconoce que no puede atender todas las emergencias. En Cartagena, norte de Colombia, llovió durante 4 días seguidos. 515 poblaciones de 28 de los 32 departamentos han sido afectadas. Ahí están algunos registros. ¿Ustedes recuerdan ese año, 2010, 2011? ¿Cuántos lo recuerdan? Quiero contarles que
misteriosamente, lo más afectado de nuestro país fue el centro hacia el Caribe, hacia el norte. ¿Por qué digo misteriosamente? Porque las zonas más lluviosas, de mayor pluviosidad en nuestro país, es el sur, el Guaviare, donde está la región selvática, es donde más llueve históricamente. Pero raramente este invierno fue a Bogotá. Todavía tenemos aquí por la 80 algunos potreros inundados cuando uno va por la calle 80 saliendo de Bogotá, que nunca se desinundaron. ¿Por qué fue en el centro del país y hacia el norte del país? Siendo que la región selvática es del centro hacia el sur. ¿Qué pasó allí? Ahora, en el 2010 sucedió algo, no sé si tenga relación o no, esa conclusión te la dejo a ti. Sucedió algo que no había sucedido con ningún presidente de la República en el año 2010, que subió Juan Manuel Santos. ¿Qué hizo Juan Manuel Santos? Muéstrame la noticia, hijo, por favor. El presidente Juan Manuel Santos acaba de sancionar la ley de páramos y de cambio climático en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viajó a reunirse con indígenas que lo posesionaron simbólicamente el 7 de agosto de 2010. Allá está Luis Eduardo Maldonado y nos envió este reporte. Hace 8 años, en este lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Juan Manuel Santos recibió el bastón de mando y 4 elementos de las comunidades indígenas: agua, fuego, aire y tierra. Hoy regresó para devolverlos a las comunidades Cogui, Huigua, Cancuamo y Aruacos. En una ceremonia privada, el presidente asistió a un rito de limpieza espiritual. Muy bien. Esta es una de las noticias que les traje para decirles que no les estoy hablando falsedades. No estoy diciendo mentiras. Es el primer presidente en la historia de nuestro país. Todos los presidentes, nunca uno había hecho esto. Se posesionó en la Sierra Nevada de Santa Marta con un rito espiritista ante los mamos y los chamanes de las tribus indígenas que habitan esa región. Nunca. Los presidentes iban a la iglesia católica, usualmente, bueno, al palacio, pero nunca habían asistido a una ceremonia espiritista, un rito que involucraba el agua. Y luego de que él se posesiona, nos vino el invierno más terrible y espantoso. Se declaró la emergencia, no recuerdo cómo se llama ese estado de emergencia del estado del país, y pidió ayuda. Los Estados Unidos fueron los primeros que respondieron con millones de dólares para toda la gente damnificada. Nunca se había visto ni se ha vuelto a ver algo así. ¿Tendría que ver con el rito espiritista? Ustedes sacan sus conclusiones de lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno practica cosas ocultas que no van de acuerdo a Dios, en lugar de ganar su porción, pierde su porción. En lugar de tener bendición, pierde su bendición. El presidente, como nunca ninguno lo había hecho, un rito espiritual con agua y fuego, y ahora vinimos a sufrir ese problema entre el año 2010 y 2011 con el agua. Para abordar esta ley de Dios y las prácticas ocultas, vamos a hacernos 3 preguntas. Esta es la primera: ignorando o desobedeciendo a Dios, ¿a qué nos exponemos? Esta es la primera pregunta. Si ignoramos esto de lo oculto, del contacto con los muertos, de lo espiritista, si lo ignoramos o lo desobedecemos y a pesar de leerlo lo practicamos, como les conté que me sucedió a mí en las fuerzas militares, que por curiosidad empecé a asistir a esas sesiones espiritistas y sesiones con la tabla Ouija, y luego lo que me vino. ¿Qué nos puede pasar? ¿A qué estamos expuestos? Bueno, voy a regresarme al versículo 9 y 10 de Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 9 y 10 dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, tu porción, tu bendición, dice, no imites, está en rojo, las costumbres abominables. Entonces, ¿era una exageración o era verdad lo que dice la Biblia? Gracias. Costumbres abominables. ¿Esta era una práctica ocasional o de verdad lo que dice la Biblia era una costumbre, era algo generalizado? Tengo que mostrarte algunas pruebas. Primero voy a recurrir a un investigador maravilloso, un teólogo llamado, ahí tienen ustedes una pintura de él, una foto de él,
del siglo XIX, un alemán, Arnold Clemens Gmelin. Gmelin dice en su investigación: la adivinación, los espíritus familiares, es decir, los espíritus de sus muertos, la pregunta a los muertos y los astrólogos florecían entre los egipcios, babilonios, los persas y todas las demás naciones paganas. Y detrás de todo esto está el diablo y sus ángeles caídos. Este extraordinario teólogo, doctor en teología, investigador e historiador dice que era algo común. La Biblia no está exagerando. Se volvió una costumbre para la gente tener esas prácticas. Voy a recurrir a una fuente mucho más antigua y no cristiana. Muéstrame un busto de él. Jefonte. ¿Quién es Jefonte? Uno de los discípulos de Sócrates. Al lado de Platón, Jefonte fue también discípulo de Sócrates. ¿En qué época vivió él? Él es también historiador griego. Vivió siglo IV y V antes de Cristo. ¿Qué dice él? Dice Jefonte en su famoso libro, creo que aquí lo tenemos y ahí lo está, Memorables. Es algo que se lee en historia, y los que estudiamos filosofía o historia, pues hay que leer a Jefonte, una de las fuentes más antiguas. ¿Qué dice él? Él dice que consultara los oráculos. ¿Ustedes recuerdan que ellos tenían oráculos? El más grande, ¿cuál era que tenían los griegos? El oráculo de Delfos. Era el oráculo más famoso y más grande que tenían allí en los griegos, el oráculo de Delfos. Jefonte dice que tener los oráculos y consultar a los muertos era necesario para sostener al Estado y a la familia, para la salud y el bienestar del Estado y la familia. ¿Qué? ¿Era ley? Sí, era ley del Estado. ¿Consultar a quiénes? A los oráculos, a los espíritus y a los muertos. Entonces la Biblia no está exagerando Deuteronomio cuando nos dicen: no sigan costumbres de las naciones. O sea, esto se volvió algo normal. Como hoy podríamos decir que se ha vuelto normal el sensualismo, el exhibicionismo y la pornografía. Casi cada programa de televisión o serie de las plataformas virtuales tiene escenas sexuales. Pero si tomáramos uno de esos programas y los sacáramos 40 años atrás en televisión, ¿qué diría la gente de hace 40 años? Esto es una aberración. En el periódico El Tiempo hay una sección que dice noticias de hace 50 años y de hace 100 años. No sé si lo han visto, una página en el periódico que dice así: noticias de hace 100 años, noticias de hace 50 años. Y algunas de ellas era exactamente esa. Dios dice que esa práctica del espiritismo, de consultar a los muertos, se había vuelto ¿qué? Gracias por su participación. ¿Cómo se había vuelto? Era normal entre la gente. Tener agüeros, hacerse lavados y ritos, era normal para ellos. Dios dice: tú no lo vas a hacer. ¿A qué nos exponemos? Voy a ir a Levítico, capítulo 20, verso 2 al 3. ¿A qué se expusieron? ¿Qué les trajo? Levítico 20, 2 al 3 dice: que les dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos, ¿para qué? Dios mío, ¿tú estás leyendo bien lo que dice? Que entregue a su hijo o su hija, ¿para qué? Para quemarlo como sacrificio a Moloc. Será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo. ¿Por qué? Al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. ¿A qué llevó esto? Esta práctica de ocultismo, espiritismo, llevó hasta sacrificar sus propios. ¡Wow! Ahora leámoslo como lo dice el profeta Jeremías, capítulo 32, verso 35. Dice el verso 35: también construirán altares a Baal. Está en pasado. Construían altares a Baal en el valle de Ben Hinón, para pasar por fuego, ¿a quiénes? Tenaz, no animales, no gallinas, no gatos negros.
llegaron a quemar a quienes, hijos e hijas, en sacrificio a Moloc, cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Dios dice, esto no había pasado jamás, se me había imaginado. Es una aberración total que un padre o una madre llegue a sacrificar a su hijo en el fuego. Dios dice, eso es llegar muy lejos. Y todo arrancó ¿dónde? Prácticas. Díganme por favor, ayúdenme. Gracias. Todo empezó ¿dónde? Prácticas. Dios nos libre. La segunda pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿las prácticas ocultas son deseo o son desprecio por Dios? Hay personas que son engañadas porque, por ejemplo, cuando existía el indio amazónico, ¿ustedes escucharon hablar del indio amazónico en la Caracas, la avenida Caracas? Entonces, cuando las personas iban a consultar a este espiritista, resulta que tenía al lado imágenes de Cristo o de la Virgen. Entonces, algunas personas pensaban de manera ignorante y decían, Él trabaja con Dios. Es que Él trabaja con Dios. Vamos a responder esta pregunta. ¿Será que Dios puede responder de esa manera y trabajar con esos elementos según lo que estamos leyendo? Miremos Éxodo. Esta ley está en Éxodo, está en Levítico, está en Números, está en Deuteronomio. Esto está por toda la Biblia porque es algo peligroso. Entonces Dios lo prohíbe por todas partes en la Biblia. Éxodo capítulo 7, verso 11. Leamos lo que dice Éxodo 7, 11. Dice: pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes, le llama aquí artes secretas. Practicaban en Egipto artes secretas y el faraón los llamó. Y los hechiceros y los sabios mediante artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Si alguno recuerda, convertir el agua en sangre. Lo mismo que había hecho Moisés. Y también convirtieron la vara. Ustedes me quieren ayudar. También convirtieron la vara en serpiente. La tercera señal ya no pudieron. Ni la cuarta ni las 10 más que vinieron no pudieron. En total fueron 10 plagas. Las 2 primeras Dios le permitió al diablo imitarla, para darnos a nosotros entendimiento de que Él todavía tiene poderes, todavía tiene dones y poderes el enemigo. Pero ya no se lo permitió en la tercera. ¿Para qué? Para demostrar que Dios es el Señor. Y vino a aplastarle la cabeza. No pudieron sino hasta la segunda señal. Ahora Levítico en capítulo 20 versículo 6. También me pondré en contra. Imagínate Dios ponerse en contra. ¿Quién podría ayudarnos, cierto? Dice, también me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. Yo lo eliminaré de su pueblo. Uy, tremendo. Dios dice, me pondré en contra de la persona que practique eso. Ya no va a ser bendición Dios sobre un ser humano, sino va a ser juicio sobre ese ser humano. La persona que practique estas cosas ocultas. Voy a recurrir a un teólogo también de la élite de los reformadores del siglo XVI, un francés, Juan Calvino. ¿Juan Calvino se refirió a esta ley? Sí. Y mira lo que dijo Juan Calvino. Dijo, deseaban obtener conocimiento de otra manera que consultando a Dios. Movidos por la curiosidad tonta, por la temeridad o por la audacia desenfrenada. Juan Calvino dice, pueda que no sea rebelión sino curiosidad. Pueda que no seas tú un rebelde o un malvado que quiere irse contra Dios, sino que tienes curiosidad. Pero aún así, si participas de eso sin importar motivado por qué, en realidad es algo malo. Estás fallando. Como cuando los agentes de tránsito detienen a las personas, nos detienen en la vía y nosotros decimos, yo no sabía que era prohibido aquí. Y ellos dicen, el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento de ella. Y ahí está, Señor, su regalo.
Entonces nos está explicando Juan Calvino cómo Dios dice en su palabra que puede ser por curiosidad, pero aún así sigue siendo una práctica mala, que va a traer malas consecuencias, como les conté lo que me sucedió a mí. Ahora, otra de las quiero darles testimonio. ¿Tienes ahí la foto del periódico? Muéstrame la foto del periódico. Esto nos sucedió también en Las Carpas, allí en Ciudadela Colsubsidio, al lado del Juan Amarillo. Ustedes pueden ver en la foto atrás las carpas rojas, no sé si las alcanzan a ver atrás de las personas. ¿Sí ven las carpas? Los reporteros llegaron ese día allá, los periodistas. Esto salió pues en televisión, en periódicos. Dice, lo encontraron muerto en un caño. Eso pasó en nuestro culto. Cuando yo llegué a orar allá, porque llegaba el domingo a las 6 de la mañana a orar como siempre, a clamar por el culto, pues me encontré con esa sorpresa. Un joven que estaba flotando en un canal de aguas ahí, un caño al lado, estaba flotando de espaldas. Era 1 de noviembre, es decir, el 31 de octubre. Bueno, el diagnóstico fue suicidio. Donde se practiquen esas cosas malas, hay espíritus que vienen a oprimir y a dañar. Y en un lugar donde se ha practicado el suicidio y se ha invocado muertos. Ahora, lo escalofriante además de esta noticia, de la muerte de este muchacho, es que la camiseta tenía atrás 666. Eso fue escalofriante, les digo. Eso fue escalofriante. Esto que Dios nos está advirtiendo es real. Esto que Dios nos está diciendo es, otra de las cosas escalofriantes fue que la mamá de este muchacho había sido invitada a venir a la iglesia, porque tenía una vecina que es pastora de nuestra iglesia, y ella llevaba tiempo diciéndole, oye, ven, Dios te está llamando, te invito a la iglesia. Dios quería protegerla a ella y protegerle a su hijo. Cuando uno no accede al llamado que Dios le está haciendo, Dios usa diferentes fuentes, hasta un vecino. A veces es un sueño que Dios le da a uno, a veces es un familiar. Dios usa diferentes fuentes para decirle a uno, oye, ven. Dios usa diferentes fuentes para llamarnos. Y cuando Dios nos llama es porque algo nos quiere prevenir. De algo malo nos quiere cuidar. Porque tal vez dando esos pasos nosotros con nuestros hijos los quememos. Los llevemos a un rumbo de, yo no sé, pornografía o vicios o el mundo. Y Dios te llama para que tengas una vida consagrada a Él y veas a tus hijos felices y no los quemes. ¿Son desprecio o son un deseo por Dios cuando caemos en estas prácticas? Ya leímos Éxodo y leímos Levítico. Ahora quiero mostrarles un ejemplo que es histórico en la Biblia, pero lo quiero mostrar con un video. Muéstrame, hijo, la vida de él. Eso no importa. Necesitamos tu ayuda, por favor. Queremos que entres en contacto con una persona del mundo de los muertos. ¿Eso está en la Biblia? Sí, señores. Voy a ir directamente a donde está en la Biblia eso. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 6 al 8. Por eso consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Por eso el rey Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina, para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió el rey Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Escalofriante es que el que está pidiendo hacer esto, ¿cómo se llamaba él? Escalofriante porque él creció desde niño en la iglesia. El rey Saúl no era egipcio, ni babilonio, no era sirio, era de Israel. Él asistió a culto como tú hoy estás sentado en esta silla escuchando la palabra de Dios. Saúl lo hizo desde niño, escuchar la palabra de Dios.
Saúl llegó a ser rey no porque tuviera la capacidad, habilidad, pasado por universidad y preparación, sino porque Dios le dio ese regalo. Era un muchacho introvertido, era tímido, pero Dios le dio el regalo y llegó a ser rey. Ahora dice, ¿por qué cayó en esta práctica? ¿Lo detectaron? ¿Por qué él va a una adivina, a una hechicera? Dice, porque Dios no le... Aquí sí lo capturaron y allá. Dios no le... Muy bien. Esto es clave. Es clave porque en algunos momentos Dios no te va a responder pronto. Y eso nos causa dolor, algunas veces estrés. ¿Por qué Dios no me responde pronto? Y en esos momentos es el riesgo de que tú caigas en pecado. La espera en Dios duele, pero la espera en Dios es segura. Puede ser sufrida la espera y puede ser difícil la espera. Tú no sabes cuántas veces yo soñé con que pudiéramos tener la iglesia en medio de esta naturaleza tan linda y tan bella. Tú no sabes cuántos años he soñado esto. Voy a cumplir este año 22 años. Sáquenme a Fénix, ese Fénix sí. Mira, voy a cumplir 22 años pastoreando esta iglesia. Y al tener un año, yo tuve un sueño. Cuando llevábamos un año en la iglesia, yo tuve un sueño. Y en ese sueño llegábamos a un paraje así. Yo le he contado a los líderes y los pastores ese sueño. Una y otra vez les he compartido ese sueño. Que llevábamos a un lugar natural. Yo me iba caminando por la 80 desde ahí, desde donde estábamos en el culto en la 104, y me iba caminando por la 80 en el sueño. Y llegaba a un lugar, salía de Bogotá y llegaba a un lugar campestre. Y desde hace 21 años he soñado con esto que estamos viendo hoy. Puede ser difícil, pero Dios responde. Dios contesta. Imagino a José. ¿Te imaginas a José cuando estaba siendo esclavo? Y él dijo, pero yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño que me convertía en el sol y mis hermanos eran las estrellas y yo los alumbraba. ¿Recuerdan que él tuvo el sueño? Que me convertía en una espiga hermosa y los alimentaba. ¿Qué pasó con mi sueño? Y ahí en ese momento de la espera fue donde el pecado le tocó a las puertas. ¿Cómo le tocó las puertas? La esposa del jefe empezó a decir, acuéstate conmigo. Debió ser muy presionante, muy difícil, porque llevo tantos años y Dios, en lugar de exaltarme, me tiene de esclavo. Dejó que me vendieran. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿De qué sirvieron mis oraciones y mi servicio? Pero aún en medio de esa espera y esos ataques, José dijo, yo creo que vale la pena esperar en Dios. ¿Y Dios le cumplió o no le cumplió? Lo exaltó el Señor y a nosotros nos va a cumplir también. Nos va a cumplir Dios sus promesas. Tengamos cuidado entonces en la espera, porque en la espera, en la crisis y el estrés y en la desilusión, ataca al enemigo. Es normal sentir desilusión. Cristo dijo allá en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, eso es arameo, que traducido al español es, Padre, ¿por qué me has abandonado? De sentir desilusión es normal, sentir angustia es normal. No es que seas pecador porque sientes depresión o angustia o aflicción, no es que seas pecador, pero en esos momentos tienes que recordar las palabras de Jesús que dijo, en tus manos encomiendo. Tienes que encomendar tu causa, tu sueño, tu necesidad, tu aflicción. Dile, Señor, me siento así, pero no voy a recurrir al pecado. No voy a recurrir a prácticas ocultas. Yo voy a esperar en ti. El Salmo 58, versículo 3 dice, Salmo 58, 3 dice, los malvados se pervierten desde que nacen. Ojo a esto. Ojo a lo que dice. ¿Dónde empieza a alguien volverse malvado? Dice que desde dónde se empieza la maldad, desde que nace. Escucha lo que dice, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música de ¿quién? Magia, del diestro en encantamientos. Escucha muy bien lo que Dios dice, que hay niños que son expuestos a las prácticas ocultas desde el vientre. Póngase esta pulserita que lo va a alejar, que le trae buena suerte.
¿Qué? Mira, Dios dice que a veces los padres desde el vientre a sus hijos ya los exponen a las prácticas ocultas. ¿Será que a ti te expusieron a algo de eso? ¿A ti te ofrecieron algún santo? ¿A ti te pusieron alguna de estas prácticas y tú has sido perseguido por esta maldición? ¿Te ha robado el enemigo tu felicidad por esto desde niño que te expusieron? Hoy pues vamos a pedirle al Señor que perdone a nuestros padres, abuelos. Hoy vamos a pedir perdón y vamos a pedirle al Señor liberación. Que Él nos liberte. Porque aquí lo dice. La última pregunta es esta. ¿Los cristianos estamos contra las cuerdas por las prácticas ocultas? ¿Qué dice la Biblia? Si el diablo tiene poder, puede hacer cosas malas. Entonces los cristianos estamos como esos boxeadores cuando ya los tienen acabados. Estamos contra el ring y ya estamos condenados a perder. ¿Qué dice la Biblia? Te voy a decir lo que dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16. Dice, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un ¿qué? Espíritu de adivinación. Mira, el apóstol Pablo iba a orar y se encontró con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ella estaba diciendo una mentira o una verdad. Era verdad, ellos eran siervos de Dios y estaban anunciando el camino de Dios. Mira qué pasó. Así continuó durante muchos días, pero por fin Pablo se molestó, tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando el diablo piensa que nos tiene arrinconados, no, en ese momento va a ser su pérdida. Cuando el diablo piensa que te tenía contra las cuerdas y que tú ibas a ser profundamente infeliz, Dios te trajo a esta iglesia y puso esta predicación en mi boca. ¿Por qué? Porque tú vas a reprenderlo y vas a ser libre. Y con las palabras más importantes termino. Natalia, ¿será que hoy nos das el testimonio? ¿Hoy no? La próxima, ok. Tiene un testimonio Natalia lindísimo. Pero bueno, en el momento que tú sientas darlo, pues lo das. Lucas capítulo 10, verso 18 al 20. Las palabras más importantes, las de Cristo. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un... Wow, ¿qué efecto trae un rayo en la tierra cuando cae? Díganme, ¿florecen las plantas? No, destruye. Y Jesús dijo, yo lo vi caer a la tierra, venía a destruirla. Venía a destruirte tu porción, tu bendición, tu felicidad, tu futuro. Dijo, yo lo vi. Yo vi a Satanás que venía como un rayo a dañarte. Por eso respondió Jesús, sí, les he dado autoridad a ustedes. Wow, vale la pena ser cristiano, mira. Les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo y nada podrá hacerles daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Así termina nuestro Señor diciéndonos que cuando Él viene como un rayo y tú dices, uy, este rayo me pegó cerquita o me pegó duro, sí me alcanzó. Pocas gentes, pero sí hay algunos que han sobrevivido a un rayo. Y tal vez tú eres uno de esos impactados. Uy, estoy medio muerto, pastor. A mí me alcanzó eso. Muy bien, escucha las palabras de Jesús. Les doy autoridad para vencer esos espíritus. Les doy autoridad. ¿Y qué autoridad tenemos? La autoridad de su nombre. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, cuando venimos en su nombre. Termino contándoles esta experiencia recién casados, mi esposa y yo, para darles ánimo y fe. Nosotros nos fuimos a vivir en Chía, fuera de la ciudad, los primeros 2 años de matrimonio. Estábamos viviendo en una quinta, una finca hermosa. Y allí esas instalaciones pues no era por
No era porque necesitáramos una quinta, porque pues éramos solo los dos. Pues qué necesidad teníamos de un lugar tan gigante. Lo que pasa es que el lugar lo empezamos a usar para retiros espirituales. Y una noche, un viernes, que teníamos un retiro espiritual, yo empecé a sentirme, eso que dijo Milena, la esposa de Byron, sentir que las cosas no estaban bien. Yo estaba con otros muchachos que, bueno, aquí Richard los conoce, ¿no? Y a Paola, a Martín, a Iván, con algunos que me ayudaban, y yo les comenté, les dije, siento algo feo en la atmósfera. Tal vez va a venir alguien del retiro espiritual que ha hecho pacto con el diablo. Tal vez viene alguien en ese retiro espiritual que tiene algo muy malo, muy negativo. Así que vamos a estar atentos en la oración. Les dije a ellos y oramos: Señor, líbranos del mal, protégenos, Señor, de toda cosa mala. Y mi esposa y yo teníamos reunión en Bogotá, en la iglesia. Entonces nos fuimos a quedar en la casa de mis padres. A eso más o menos de la 1 a 2 de la mañana yo me desperté con esta misma ansiedad, con esta preocupación tan grande. Y le dije: Mabel, por favor, despiértate, vamos a orar. Siento algo supremamente feo. Vamos a cubrir a todas las personas que están allá en esa finca, allá en Chía. Vamos a protegerlas con la oración. Y nos pusimos a orar y a orar y a orar con fervor. Y yo empecé a reprender un espíritu de muerte. Al otro día me enteré, esos muchachos tuvieron accidentes. No se mataron, no sufrieron fracturas porque Dios escuchó la oración. Pero el espíritu de muerte sí estaba, porque uno de nuestros perros, tenemos varios perros, y un lobo siberiano amaneció ahorcado. Teníamos como 5 o 6 perros grandes para cuidar allá, y el espíritu reclamó la vida, fue del perro. Como Jesús cuando reprendió el espíritu de los hombres y se fue a los cerdos. Cuando nosotros reprendimos ese espíritu de muerte, como Dios me guió, pues no tocó a ninguna persona, gracias a Dios, pero cobró la vida del animal. Les quiero decir que si Dios ha traído esta enseñanza hoy al cierre de esta ley, es porque quiere protegernos y liberarnos.